Buenas noches. Daremos inicio a nuestro conversatorio. En este conversatorio hablaremos de teorías contemporáneas, como es la neuroeducación, las inteligencias múltiples y la inteligencia emocional en el ámbito educativo. Definiendo la actuación del docente, por supuesto, el alumno y la escuela como institución cambiante y social del siglo XXI. Voy a iniciar comenzando a presentar a nuestros invitados. Tenemos a la licenciada en Educación Especial, Karen Odep Loarca Torres. Bienvenida, maestra. Ella es del estado de Quintana Roo. Al licenciado en Historia de Coatzacoalcos, Veracruz, Manuel Adolfo Álvarez Vivero. Bienvenido, maestro. Y su servidora Lidia de Paz de los Santos, licenciada en Educación Media, egresada de la Normal Superior de Chiapas y radicando en Arriaga, Chiapas. Bienvenidos, maestros. Iniciamos el conversatorio. La época en que vivimos está marcada por la creciente búsqueda del desarrollo potencial humano. Así que las neurociencias revelan cómo aprende el cerebro, cómo se procesa la información, cómo controla las emociones, los sentimientos y los estados conductuales. En este sentido, vamos a girar la conversación y cómo la práctica pedagógica favorece el aprendizaje para que en nuestros alumnos sea más óptimo y más eficaz. Adelante, licenciada Karen. Bueno, buenas noches. A mí me gustaría comenzar con el tema de la neuroeducación, donde Ana Campos nos dice que los seres humanos no solo tenemos habilidades cognitivas, sino también emocionales, sociales, físicas, morales y hasta espirituales. Y todas estas vienen del cerebro, el cual es el que nos hace ser capaz de aprender y enseñarnos a nosotros mismos, junto con las millones de neuronas que al hacer conexión con la sinapsis hacen que nuestro cerebro, que nosotros comprendamos y entendamos lo que estamos recibiendo. La capacidad del cerebro es para guardar información ilimitada y la manejamos y la moldeamos y la transformamos a cada quien de manera diferente. Es por eso que igual en la lectura de las inteligencias múltiples de María Macías nos habla de esto, de cómo cada alumno que nosotros tenemos, enfocándonos a esos alumnos, pues vamos a encontrar diferentes formas de que ellos aprendan, ya sea, vamos a tener a quienes son muy buenos en español, vamos a tener a quienes son muy buenos en matemáticas, y estos no los hacen ni más ni menos que los demás, simplemente es la forma en la que ellos van aprendiendo y es lo que a ellos les ha gustado o les gusta o les emociona aprender. No podemos encajarnos solamente al niño enseñarle matemáticas y si no le gusta, bueno, pues enseñarle lo básico e irnos más allá a lo que a él le gusta. También en las lecturas está la de Yolanda Olvera y Benjamín Domínguez, que nos hablan de la importancia de las emociones en el ámbito educativo, de cómo debemos controlar nuestra angustia, nuestros corajes que a veces podemos ver en esos niños y que de repente a nosotros también, como cuando vemos que está alguien enojado, como que nos transmite también la energía de estar enojado y como que también nosotros nos enojamos y bueno, y tenemos que aprender a controlarnos primero nosotros para después poder controlar a nuestros alumnos en este proceso de enseñanza, porque si no nos controlamos, si no controlamos a los niños en estas emociones, está de más que los niños no van a poder aprender como deberían. Gracias, maestra. Muy bien. De hecho, me gustó esa parte, ¿verdad? Y la refuerzo diciendo que desde hace muchos años, ese estudio de investigación en las neurociencias, han estudiado al sistema nervioso, al cerebro principalmente, y actualmente podemos agregar que las investigaciones han utilizado neuroimágenes del conocimiento sobre las funciones cerebrales y ha captado la atención precisamente el lenguaje, la memoria, cómo juega un proceso vital. Pero fíjense que esto no solamente es desde que nuestros niños llegan a las aulas, los educandos, dice que es prenatal, desde que las emociones se pueden trabajar desde el proceso de gestación y más aún
cuando se ablata, ya cuando el producto está afuera, desde ahí empieza a trabajarse las cuestiones neuronales del sistema nervioso y se mejora conforme se va involucrando en el proceso de aprendizaje a lo largo de su vida, pero básicamente es desde que se concibe al individuo. Así que esto a nosotros como educadores nos va a dar la base, ¿sí? O la fundamentación para aprender un nuevo estilo de enseñanza-aprendizaje. Y lo más importante que las neurociencias, según los estudios ya muy recientes que se han hecho, pues nos va a permitir que nosotros precisamente lo ocupemos a esa ciencia para acercarnos a nuestros educandos o seamos partícipes de esos agentes educativos que vamos a trabajar directamente con el cerebro y con el aprendizaje. Ahora sabemos que no todos tenemos un cerebro apto para aprender cosas cuantas veces sea necesario, sino que también el aprendizaje y la memoria y las emociones principalmente juegan un papel importante, como lo dice María Maris Macías en las inteligencias múltiples. Dice que todos nacemos con las habilidades de aprender y no por el hecho de que no seamos inteligentes en algunas asignaturas no quiere decir que no tengamos esas habilidades, porque aunque no son reconocidas las habilidades que están fuera del ámbito educativo, también son inteligencias múltiples. Y él lo maneja como Gardner lo maneja que existen 8, ¿verdad? 8 inteligencias múltiples. Así que hoy día los científicos saben que pues el corazón está en la mente y están conectados con la inteligencia emocional y esto va a facilitar en el educando la mejora de la vida porque es una actividad esencial que le construye relaciones con otras personas y que además el desarrollo de la inteligencia emocional es fundamental porque puede permitir profundizar la conexión no solamente en sí mismo, sino con otros miembros de la comunidad. Y es por eso que ahora algunas empresas dicen que pues permiten, ¿verdad? Que estos niños que fueron trabajados así desde chicos, desde pequeñitos con las emociones, son grandes empresarios porque pueden manejar las situaciones o la problemática o estar bajo intensa presión y pueden resolver con mucha facilidad los problemas. Así que las emociones juegan un papel muy importante, como dice Gardner, construyen un sistema educativo que nos permite que los educandos posean cierta cantidad de habilidades o conocimientos en su campo de inteligencia. Adelante, licenciado. Muy bien, Adolfo, muy bien, maestras. Es correcto todos estos puntos. Yo quiero tomar en cuenta algo interesante que dice la investigadora Ana Lucía, completando con lo que dice a María Macías acerca del estudio del cerebro. Todo este estudio del cerebro capta por medio de la memorización las experiencias. Nosotros vivimos por medio de experiencias. De hecho, si yo puedo poner un ejemplo como la idea de felicidad, nosotros si tratamos de recordar los momentos felices por medio de la herramienta de la memoria, nos podemos dar cuenta de que el cerebro capta esas experiencias. Entonces, lo que ella propone es cómo, por ejemplo, en la educación los alumnos captan esas experiencias por medio de las enseñanzas, ¿no? Y es como la otra vez nos estaba diciendo la maestra, de cómo nosotros tenemos en la mente o en nuestro cerebro un maestro en especial que nos hayamos acordado, ¿no? Ese maestro que a lo mejor se vistió de pirata para enseñarnos a lo mejor la historia de los piratas, de la navegación, o tal vez de científica, que a lo mejor nos enseñó teorías científicas, ¿no? O físicas, químicas, ¿no? Entonces, estas experiencias se llevan a cabo para que el alumno pueda aprender. Es un método bastante interesante que ella utiliza. Reforzando estas grandes ideas, yo puedo comentar la idea del talento. Cada uno de nosotros tenemos un talento, llamémosla o definámosla como una inteligencia, como lo dice Gardner. Cada uno de nosotros tenemos un talento, somos buenos en algo, simplemente la formación educativa y la formación personal nos van a ayudar a encontrar ese talento. Pero ese talento en la educación es necesario explotarlo.
Si el alumno sabe o es increíble en el dibujo, hay que explotar ese talento, esa inteligencia que él tiene que a lo mejor el otro no lo tiene. Pero el otro puede ser un genio o una persona talentosa en las matemáticas o en los números. Entonces hay que sacar provecho de todo esto, tomando en cuenta la idea de la neuroeducación, neurociencia de Ana Lucía y retomando lo de Amaria Macías. También hay algo importante que viene en la lectura que quería comentarles a ustedes, que es acerca del historial del niño. Todo docente desea conocer y saber cómo son los alumnos que vamos a tener en el próximo ciclo escolar. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que pasa? Da la sorpresa de que llegamos al aula y no sabemos cómo son ellos, es decir, su personalidad, su conducta, cómo piensan, qué es lo que les gusta. Y entonces a nosotros nos facilitaría el trabajo como docente, el saber cómo es cada uno de ellos, para que así podamos saber cómo llegar a formarlos, a educarlos. Pero nos llevamos con la sorpresa de que llegamos, digo, en mi situación como docente, me ha pasado en la escuela donde trabajo, y no sabemos el historial de los niños. No sabemos si tienen algún problema, no sabemos qué es lo que les apasiona, no sabemos nada. Ese historial no llega a las manos del docente. Entonces ahí hay una problemática, porque en cuestión de estas lecturas nos explica que debe de ser necesario esto para poder saber cómo llegar al adolescente. Entonces, es ahí donde en la educación se debe de llevar a cabo un plan. El plan ya está, pero se debe de formalizar, se debe de llevar a cabo. Yo quería preguntar a ustedes, compañeras, si ustedes tienen ese historial. ¿A ustedes les llega como maestras el historial de cada alumno que les llega en el ciclo escolar? Bueno, al menos en mi caso como maestra de primaria, que estoy ahorita, sí llega, pero realmente no llega como debería de llegar. O sea, lamentablemente hay quienes quizás no conocen esto, ¿no? La importancia de conocer también a nuestros alumnos, que lo hacen por llenar un formato y por cumplir. Entonces, cuando tú lees y recibes, no, realmente dices, bueno, ¿y acá y cómo aprende el niño? Ok, le falta esto, pero ¿qué podemos hacer para que esto pueda ir avanzando? Y ahí es donde entra estas lecturas, la verdad que están muy interesantes, porque nos explica de cómo el cerebro es capaz de hacer tantas cosas y que si nosotros no lo entendemos, no vamos a poder ayudar a estos alumnos. Es importante que nosotros lo conozcamos para que podamos adaptar nuestra forma de enseñar, así como lo decía el maestro. O sea, quizás uno no es bueno en matemáticas, pero el otro es bueno en arte. Entonces, vamos a ver cómo por medio del arte le podemos enseñar matemáticas. Entonces, es ahí donde vamos a ir, pues, enlazando todo este conocimiento con todo este proceso de la enseñanza, porque es cierto, no nos llega la información como debería de llegar, pero pues bueno, tenemos que ingeniárnosla para que desde un principio con los diagnósticos que les llamamos nosotros, pues podamos medio comprender al principio y al final ir captando, ya cuando tengamos toda esta información, ir captándola e ir mejorando nuestro proceso para que ellos puedan adquirir lo que nosotros le queremos enseñar, a su modo, a lo que ellos les gusta hacer. Cierto. Sí, es cierto. De hecho, Garner propone construir un sistema educativo que eduque para la comprensión, ¿sí? Lo que se ve cuando la persona posee ciertas cantidad de modalidades, a veces, bueno, nosotros, por ejemplo, en el nivel de telesecundaria los tenemos todo el día. Y ahí nosotros pues vamos construyendo esos datos que nos van dando los niños, tal cual como dice la maestra Karen, igual y no nos los dan en una primera entrevista o en un diagnóstico, pero a lo largo de todo el proceso educativo nosotros vamos conociendo a nuestros alumnos y las habilidades. Lo que nunca debemos de hacer como maestros, pues es etiquetarlos o estigmatizarlos y decir que ellos están predeterminados para aprender de una forma, ¿no? Por eso Garner propone de que para que nosotros podamos ver las habilidades que tienen los niños, pues podrían estar dentro de estas 8 inteligencias, y si la persona es creativa, pero no es inteligente, bueno, pues está dentro de algún campo de estos y para él ya es inteligencia, ¿no? Una manera distinta de aprender, aunque no sea para el perfil educativo.
y unas dos más que están en hipótesis, que es la inteligencia moral y la inteligencia existencial, que también ya se refiere al concepto del bien y el mal, como una convivencia humana. Ya ven que ahorita con la educación del siglo XXI se pretende que pues también nosotros seamos integrales, ¿no? En todo el sentido de la palabra, no solamente sepamos hacer, sino tengamos el aspecto de saber convivir, porque la exigencia de este siglo XXI es que nuestros educandos se incorporen o sean elementos o tengan un trabajo, ¿verdad?, que estén formados en la sociedad que exige, y ya ven que la sociedad del siglo XXI exige competencias, y entonces tenemos que trabajar todas sus emociones. Así que al menos de verdad que si no tenemos estos elementos en el salón de clases, en nuestros espacios áulicos, pues ahora ya tenemos los elementos que nos da esas teorías, estas tres teorías que son muy interesantes, porque ahora nosotros podemos trabajar las emociones. Ciertamente, y hasta a nosotros nos pasa que cuando nosotros llegamos al salón con un estado anímico estupendo, de verdad que facilita el aprendizaje. Los niños están relajados, no les importa el sentido numérico de una calificación, sino que trabajan muy a gusto y como que se aprende más, como dijo el maestro. A lo mejor ese día no la trabajamos la asignatura como debe de ser, sino la vamos al espacio o al contexto espacial, o la trabajamos fuera de la escuela. Lo importante es que desarrollemos estas habilidades y que emocionalmente un niño que está cargado potencia su aprendizaje, porque entonces relaja sus músculos cerebrales y permite que la información le entre y el conocimiento lo apropie. Es correcto, maestra. De hecho, ese tema de las emociones en el docente es bastante interesante e importante. Así como también nosotros preveemos y cuidamos y estudiamos las emociones de los estudiantes, de los niños, también hay que estudiar las de nosotros mismos, ¿no? Conocernos, autoconocernos, saber cómo expresar, dar nuestras clases. Y yo creo que es bastante interesante aprenderlo para llevarlo a cabo. En las sesiones o en las clases, estadísticamente hablando, los alumnos, los ha dicho las lecturas, casi siempre aprenden cuando un maestro llega con una actitud muy positiva, con alguien que explica, que se emociona con ellos, que muestra muchísima pasión por lo que la persona está explicando. Por eso es necesario que cada docente sea, sea experto en la materia, ¿no? A mí me tocó, por ejemplo, en la educación donde yo llevé en los años 90, pues el maestro de inglés era de cómputo, el maestro de cómputo daba biología, ¿no? O el maestro de matemáticas daba... Entonces te das cuenta que la educación pues no es así, no va de esa manera, no debe de ser diferente. Cada quien tiene un talento, como lo dicen las inteligencias, cada quien es inteligente en su área, y esa inteligencia debe de ser expresada por medio de la pasión. Por eso el maestro en las emociones debe de estar bien, debe de estar pleno. Me recordaba mucho en esa parte de la lectura de Garner, de las emociones, me recordaba mucho la empresa de Google, que es cómo trabaja Google, por ejemplo, con sus trabajadores. Lo que Google le preocupa es que sus trabajadores estén bien, que estén bien emocional, que estén bien, hasta cuidan su matrimonio para que el trabajador le rinda. Un trabajador triste, descontento, enojado, no les funciona. Entonces, pues a ese grado va, ¿no? A que colaborativamente haya una experiencia grata, armoniosa, para que se pueda llevar a cabo todo esto. Fíjese que también se me hizo muy interesante el tema de universalización, universal, de esa educación universal que se quiere proyectar, se quiere llevar a cabo en todo el mundo, ¿no? Si se dan cuenta, pues la educación tiene etapas, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, la educación aquí en México, la educación en China o los japoneses. Los japoneses ya están muy avanzados en la educación. La disciplina es uno de los temas en el nivel educativo japonés, bueno, yo creo que nosotros lo conocemos por eso, ¿no? Es algo que la verdad nos sorprende a nosotros como maestros. Entonces, pues la educación es diferente, ¿no? Y se habla y se trata sobre una educación universal, en donde la escuela, el docente y la experiencia deben de llevarse a cabo. Y para poder crear ciudadanos del mundo, ¿no? Que también es uno de los grandes objetivos de toda esta gran educación. Igual me recordó mucho a las lecturas del filósofo de crear un lenguaje universal.
que casi el idioma del inglés puede llegar a hacerlo, porque si tú vas al rincón de China, un ciudadano por lo menos de 10 debe de saber por lo menos lo básico del inglés, ¿no? Entonces es algo que la educación debe de llevarse a todos lados, a todos los rincones para poder así llevar una educación universal. Ese es, no sé ustedes qué opinan, maestros. Sí, integral y universal, ¿verdad? De hecho, la lectura menciona que las personas, abonando a lo que dijo maestro, las personas que tienen reguladas las emociones hasta los 14, 15 años en promedio tienen autocontrol. Y esas son las personas que se ocupan en el campo laboral porque son aquellas que pueden trabajar en equipo, que pueden resolver problemas y que van a ser los menos conflictivos y que cuando tengan una presión van a poder resolverla. Y eso es el tipo de exigencias laborales que se está pidiendo en este siglo XXI, pues, que sean capaces de autorregularse y que puedan resolver problemas, pero que también puedan trabajar en equipo. Y eso yo creo que es bastante complicado y lo hemos vivido nosotros como adultos. Tratamos en nuestro centro de trabajo de resolver problemas, pero no estamos ahora sí que trabajados como estos niños que pudieran desde la edad prenatal y desde todo su proceso de niñez y llegar hasta esta edad. No, hombre, dice que son las personas exitosas que son los que están encargados de las empresas. ¿Por qué? Porque desde la concepción fueron tratando las emociones, ¿no? Y reconocer eso realmente menciona el autor en la última lectura que podemos nosotros como docentes potenciar esas emociones en nuestros estudiantes fortaleciéndolos. ¿Cómo? Bueno, pues ahí menciona una serie de ejercicios, ¿no? Prácticos, no sé si lo revisaron, de ejercicios prácticos como tan solo controlar nuestro aire que inhalamos, ¿verdad? Desde ahí, y cuando yo hice el ejercicio dije, oh, sí, o sea, ¿por qué? Porque estas teorías ya están fundamentadas, ¿no? Es como ejercicios prácticos para desarrollar la empatía en clase. Y si nosotros como docentes trabajamos con esto, a lo mejor antes de iniciar una clase, puede ser que no funcione y que los niños ya estén relajados para absorber ese conocimiento que nosotros queremos. Incluso también nos habla, retomando lo de las relaciones, de que debemos de aprender a convivir con nuestros compañeros de trabajo. No somos personas individuales cuando estamos en nuestro trabajo, somos toda una comunidad que si no sabemos interrelacionarnos entre nosotros, no aprendemos a convivir entre nosotros, porque es cierto, quizás no me agrade mi compañero, no estoy de acuerdo con él, no me gusta la forma de trabajar, pero tenemos que respetar cada quien lo que piensan los demás y debemos de llevar, por ejemplo, nosotros pues somos toda una escuela, me imagino ustedes son de secundaria, de bachilleratos, que son una gran escuela. Yo soy de primaria, que somos 16 maestros, pero pues somos 16 cabezas muy diferentes y que cuando tenemos que unirnos, no hombre, no, ni se imaginan de cómo acabamos a veces, ¿no? Pero al final pensamos en nuestros alumnos, pensamos que todo es para el bien de ellos y llegamos todos a un acuerdo. Y ahí nos comentan que si no llegamos a un acuerdo o no sabemos convivir con las demás personas que están en nuestro trabajo, pues no vamos a llegar a ningún lado, a ningún lado. Entonces, y también con lo de la experiencia, lo que comentaba usted de las posturas, de la relajación, de respirar, incluso tan solo con estirar el brazo y hacer esto cuando estás tenso, el músculo, como que después de hacerlo, hasta mi hija me dice, mamá, ¿qué haces? Le digo, pues aquí relajándome un poquito porque estoy muy estresada. Entonces sí ahora lo leí y dije, mira, sí está fundamentado y sí está bien lo que estoy haciendo. La verdad es que es todo un mundo esto. Sí, ¿algo más que quiera comentar, licenciado?
No, que es correcto. Cerrando. Es correcto lo que comenta la maestra Karen. Fíjense que ahorita que estaba comentando la maestra acerca del individualismo, me recordó mucho a la lectura, no sé si se acuerdan de la sociedad líquida de Zygmunt Bauman, ¿no? Que dice que vivimos en una sociedad pues individualista, ¿no? En que ya está en lo laboral, cada uno pues trabaja de manera pues individual, ya no hay trabajos colaborativos, ¿no? Como antes. Y es una lectura que me deja mucho la reflexión porque es totalmente real. Algo como conclusión, por ejemplo, es cambiar todo eso. Yo por eso les explico mucho a los alumnos que traten de ser solidarios, empáticos, traten de trabajar toda esa área porque al final de cuentas nosotros vamos a construir el futuro del mundo, ¿no? El futuro de la ciudad, del estado, del país. Y si generamos alumnos antipáticos, alumnos que fomentan el individualismo, pues vamos a seguir con la misma, ¿no? Entonces hay que trabajar colaborativamente, yo concuerdo con la maestra Karen, la unión hace la fuerza y eso del liderazgo, de tratar de resolver problemas, el autocontrol es importantísimo, es algo que te deja como un consejo no nada más de lo laboral, sino hasta lo personal. Cuando tengas tú problemas personales, siempre hay que pensar con el cerebro frío, siempre frío, porque luego cuando uno está enojado, hace cosas que luego uno se lamenta, ¿no? Entonces siempre calmado y frío. Entonces, me quedo con eso, con la sociedad líquida de Bauman, cambiar todo esto y la neuroeducación, la neurociencia es un tema bastante interesante que enseña mucho al docente a cómo estudiar el cerebro, el pensamiento del alumno para poder así atacar y que se interese de los temas luego a veces aburridos que ellos ven que los puede convertir en interesantes. Gracias, maestro. En la lectura se plantea una pregunta: ¿por qué frente a tantas iniciativas no logramos mejorar la calidad de los sistemas educativos? Pues es que las reformas que se han hecho están pensados en lo teórico, pero esto no es en la impartición de conocimiento, en saturarnos de contenido. Esto viene desde adentro, desde las estructuras mentales. ¿Sí? No solo del educando, sino también del educador, y concluyo con ustedes igual. O sea, mientras no trabajemos desde adentro nuestras estructuras mentales, cambiemos de paradigmas, de pensamientos, y también trabajemos las emociones con los alumnos, ni la mejor reforma educativa va a cambiar, ¿verdad? Los sistemas educativos van a seguir igual, porque el cambio está en nosotros mismos, desde adentro, hacia nuestros alumnos, trabajando las emociones para potenciar el aprendizaje, que de eso se trata, potenciar el conocimiento de las emociones, y eso va a permitir que el aprendizaje sea más efectivo, despierte la curiosidad, mejore la memoria, y en esto, maestros, ustedes y nosotros y todos los educadores jugamos un papel fundamental en el proceso de aprendizaje. Bueno, pues muchas gracias por su participación. Hemos llegado al final de este conversatorio. Gracias por las ideas, de verdad, abonamos a esas teorías que estaban basadas principalmente en nuestro papel. Yo creo que ya nos quedó claro el papel como maestros, como alumnos también que tenemos que hacer con ellos, y sobre todo como institución cambiante y social del siglo XXI. Mejorar el aprendizaje. ¿Algo más que quieran comentar para finalizar y hacer una conclusión? Por mi parte sería todo, maestra. Por mi parte también pues sería muchas todo. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hemos dado fin a este conversatorio. Gracias, maestros, y felicidades y mucho éxito en su práctica educativa. Buenas noches.